Bienvenidos al proyecto de Cálculo 3. Este trata sobre el resonador de Helmholtz y el equipo está conformado por Juan Pablo Corrales Mejía y Julián Mejía Escobar. Bueno, para empezar, ¿qué es un resonador de Helmholtz? Este consiste en una cavidad con un orificio en el extremo de un cuello, tal como una botella de cerveza u otro recipiente similar, en cuyo interior el aire se comporta como una masa resonante. Este objeto es creado artificialmente para eliminar un estrecho margen de frecuencias. Algunas de las aplicaciones más comunes del resonador de Helmholtz son las siguientes. Como primer ejemplo tenemos una guitarra acústica que posee un resonador de Helmholtz conformado por el volumen de aire encerrado entre la caja y la boca. Por lo tanto, también tiene una frecuencia de resonancia que refuerza su sonido en bajas frecuencias. Como segundo y último ejemplo, también es utilizado en determinados procesos de construcción en ingeniería acústica como teatros, salas de conciertos o escuelas de música. Es preciso utilizar un tipo de material que proporcione absorción acústica exclusivamente en determinadas frecuencias. ¿Qué frecuencias produce? Para calcular la frecuencia de resonancia, en torno a la cual se produce la absorción, se deben tener en cuenta las siguientes variables. F es la frecuencia de resonancia, C es la velocidad del sonido, R es el radio de la boca del cuello, A es el área de la boca del cuello, L es la longitud del cuello y V es el volumen. Estos datos se agrupan para formar la fórmula que se muestra en la imagen. Pregunta A. Bueno, para dar solución a esta pregunta y a la siguiente, nos dicen esto. Donde A es el área de sección transversal de la abertura, L es la longitud del cuello, V es el volumen del recipiente y C es la velocidad del sonido, que aproximadamente es 330 metros sobre segundo. La pregunta que nos dan a resolver en este punto es: ¿qué frecuencia sonora producirá una botella si tiene una abertura circular de 2 centímetros de diámetro, un cuello de 6 centímetros de largo y un volumen de 100 centímetros cúbicos? Para la solución de este punto nos dan los siguientes datos. C, que es la velocidad del sonido, nos dan 330 metros sobre segundo, pero debemos tener en cuenta que para poder aplicarlo en la fórmula debemos convertirlo a centímetros sobre segundo, y eso nos da un total de 33.000 centímetros sobre segundo. Para hallar el radio nos dan el diámetro, que es 2, y solo es dividirlo sobre 2 y eso nos da 1 centímetro. Para hallar el área debemos tener en cuenta que el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Reemplazando en esta fórmula nos da pi por 1 centímetro al cuadrado, que es igual a pi centímetros cuadrados. La longitud del cuello nos la dan en el problema y es 6 centímetros. Y por último, pero no menos importante, nos dan el volumen, que es 100 centímetros cúbicos. Estos datos los reemplazamos en la fórmula y nos queda de la siguiente manera. F es igual a 3000 centímetros sobre segundo sobre 2pi por la raíz cuadrada de pi centímetros cuadrados sobre 6 centímetros por 100 centímetros cúbicos. Colocando la fracción en decimal nos da 5252.113122 centímetros sobre segundo y la raíz nos da un total de 0.07236012.546 centímetros.
Solucionando el producto entre estos dos factores nos da 380.04 Hz. Pregunta B. Suponga que el volumen de la botella en el inciso A está disminuyendo a una tasa de 10 centímetros cúbicos sobre segundo, mientras que su cuello se adelgaza a una tasa de 1 centímetro sobre segundo. En el instante especificado en el inciso A, cuando el volumen es igual a 100 y la longitud del cuello es igual a 6, nos preguntan si la frecuencia está creciendo o decreciendo. Para solucionar esta pregunta vamos a emplear la regla de la cadena. Aplicando dicha regla en nuestra fórmula de frecuencia nos queda de la siguiente manera. La derivada parcial de la frecuencia respecto al tiempo va a ser igual a la derivada parcial de la frecuencia respecto a la longitud del cuello por la derivada de la longitud del cuello respecto al tiempo más la derivada parcial de la frecuencia respecto al volumen por la derivada del volumen respecto al tiempo. En el enunciado de la pregunta nos dicen que el volumen está disminuyendo a una tasa de 10 centímetros cúbicos sobre segundo. Por lo tanto, este valor corresponde a la derivada del volumen respecto al tiempo. Y también nos dicen que la longitud del cuello se está adelgazando a una tasa de 1 centímetro sobre segundo. Por lo tanto, este valor corresponde a la derivada de la longitud del cuello respecto al tiempo. Ahora debemos calcular las derivadas parciales de la frecuencia respecto a la longitud del cuello y respecto al volumen. Para ambos casos debemos de tener en cuenta nuestra fórmula de frecuencia, que es la siguiente: C sobre 2pi por la raíz cuadrada de A sobre L por V. Al momento de calcular la derivada parcial de la frecuencia respecto a la longitud del cuello, nos queda como resultado lo siguiente: menos C por la raíz cuadrada de A sobre 4pi por la raíz cuadrada de L al cubo por la raíz cuadrada de V. Antes de reemplazar estos valores debemos recordar que C es la velocidad del sonido y es igual a 33.000, A es el área y es igual a pi, dado que el radio es 1. L es la longitud del cuello y es igual a 6, y V es el volumen y es igual a 100. Reemplazando estos valores nos queda de la siguiente manera: menos 33.000 por la raíz cuadrada de pi sobre 4pi por la raíz cuadrada de 6 al cubo por la raíz cuadrada de 100. Al realizar esta operación nos queda que es igual a menos 31.67. Al momento de realizar la derivada parcial de la frecuencia respecto al volumen nos queda lo siguiente: menos C por la raíz cuadrada de A sobre 4pi por la raíz cuadrada de L por la raíz cuadrada de V al cubo. Reemplazando los valores nos queda de la siguiente manera: menos 33.000 por la raíz cuadrada de pi sobre 4pi por la raíz cuadrada de 6 por la raíz cuadrada de 100 al cubo. Al realizar esta operación nos queda que es igual a menos 1.90. Ahora debemos reemplazar los valores que calculamos anteriormente en la fórmula de la regla de la cadena, quedándonos de la siguiente manera: la derivada parcial de la frecuencia respecto al tiempo va a ser igual a menos 31.67, que es el valor de la derivada parcial de la frecuencia respecto a la longitud del cuello, por 1, que es el valor de la derivada de la longitud del cuello respecto al tiempo, más menos 1.90, que es el valor de la derivada parcial de la frecuencia respecto al volumen, por menos 10, que es el valor de la derivada del volumen respecto al tiempo, dándonos como resultado menos 12.67. Esto nos indica que la frecuencia en el instante en el que el volumen es igual a 100
y la longitud del cuello es igual a 6, está decreciendo. Gracias por acompañarnos en este video.